Listo, ahí estoy grabando. Bueno, decíamos, recién, primer pregunta, Maylén preguntaba, cuando quiero descargar los ejemplos del Moodle, me los descarga como bla, 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 .st.txt. ¿Cómo hago para que me los encuentre, Smalltalk me los vea como archivos de fileout? Primero le cambiamos la extensión y después hacemos filein como hacemos con los archivos ST. Bueno, siguiente pregunta. Esperen que vuelvo al... ¿Qué otra cosa quieren que veamos? A ver, dame un segundo que abro el chat, Juliana, que no nos... Acá está, entonces. Para que abra el chat. Bueno, a ver... bueno, acá Benjamín preguntaba algo también. Mira, Benjamín, bueno, justo en ese, miren, vamos a hacer... Uno normalmente dice, bueno, supongo que, no sé, la que inicia... miro el código de este ejemplo y digo, seguramente login component es la primera. Entonces, voy a un playground, playground, y digo admin, register, login, component, as application, add, de net, le pongo, ¿no? Entonces, lo registro, le digo do it, y ahora en un browser voy a localhost 8080, busco DNet. Bueno, justo porque la tenía registrada ya de antes. Pero entonces, Benjamín, ese error que vos estás experimentando es porque en el caso, justo el caso del ejemplo de la red social, lo que estamos experimentando es cambiarle el tipo de sesión. El framework Seaside lo que hace, entonces ahí estamos explorando dos cosas. Primero, el chiste de las sesiones como técnica que propone este framework para pasar cosas de componente en componente, pero también lo que estamos explorando ahí es otro de los puntos de extensión que tiene el framework. Fíjense, nosotros empezamos a usar este framework Seaside y construir una aplicación era el hola mundo, o lo básico que tengo que aprender es subclase de WA component que implemente render content on y lo registro ese componente. A medida que yo quiero hacer más cosas, tengo que empezar a aprender. Donde yo quiero hacer más cosas quiere decir, a mi aplicación le quiero agregar variantes en relación a lo básico que es un componente que solo hereda y implementa el render content on. Cada una de esas variantes que yo quiero agregar a mi aplicación debe ser posible, las cosas que yo quiero hacer diferentes deben ser posibles en el marco de lo que propone ese framework, en este caso Seaside. Nos referimos a esas cosas que el framework nos permite hacer diferentes o customizar o modificar, nos referimos a ellas como puntos de extensión. Uno de los puntos de extensión que ofrece Seaside es la sesión. Si yo no digo nada, Seaside usa una clase que se llama WA Session. Esperen que abro el video si me ven las manos. Si yo no digo nada, si yo simplemente registro mi aplicación con una expresión como esa, que fue lo que probó seguramente Benjamín, esa aplicación va a usar un tipo de sesiones que se llama WA Session, que es la sesión estándar de este framework. Pero WA Session es uno de los puntos de extensión del framework. Uno puede hacer puede usar la clase que propone el framework o hacer una subclase. Eso es lo que hicimos en este ejemplo. Usamos una subclase del punto de extensión. Extendemos lo que el framework ofrece por subclasificación. Pero eso implica que al momento de registrar la aplicación,
le tenemos que decir, che, no uses la sesión por defecto, usa esta que yo creé. Y eso es lo que escribí acá. Eso, Benjamín, debería resolver el problema que experimentaste. Y es uno de los puntos de extensión del framework. Lo que estamos experimentando ahí es este concepto de, los frameworks ofrecen distintos puntos de extensión, cosas que yo puedo hacer diferente de aplicación en aplicación. Y la mayoría de los que estamos viendo, al menos en Seaside, esos puntos de extensión son por herencia. Ya vimos 2 puntos de extensión. El cuántos componentes y qué hacen. Heredo de WA Compone y reimplemento un método por ahora. Y otro punto de extensión que vimos es y cómo se maneja la sección, qué datos tiene. También por herencia. Bueno, no hice la agenda, qué es lo que iba a hacer. Yo arranqué esto diciendo, entonces ya discutí uno de los temas que teníamos en la agenda. Bueno, entonces, Singleton es otra de las cosas que preguntan, Tobías. Bueno, Session, de vuelta por las dudas, lo anoto y ahora vemos bien, Juliana, cuál es el tema con Session que no queda claro. Juli, ahí decís que recién llegaste del hospital, ¿todo bien? Bien, me alegro. Espero que no sea nada. A mí no me quedó muy claro cómo funciona el Singleton. Después de explicar los temas de clase, me gustaría ver cómo trabajar con Bitbucket. Bueno, podemos hacer un poco de Iceberg, Bitbucket. Fíjense, a alguien le quedó el micrófono abierto. No pasa nada, no molesta, pero ojo, que está el micrófono abierto. Profe, si hace cálculos, transforma datos, código de dominio. Bueno, charlar un poco más respecto a código de dominio y código de interfaz o presentación. Valentín decía eso. Se me cortó el audio. Sí, Yamila. Vuelvo al tema de... bueno, ahora cuando vuelva a Session, revisamos ese tema, Yamila. Bueno, veo que varios entran y salen. ¿Estarán teniendo problema para... A ver... ¿Estarán teniendo problema con la conexión? ¿Será este coso o será... A ver dónde está el chat del Moodle? Acá está el chat del Moodle. No, nadie dice que tenga problema. Bueno, de última tengo abierto también para los que no están pudiendo ver el chat del Webex. Bien. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿algún tema más? Estoy mirando los dos chats, ustedes también los están viendo. Entonces, tenemos Singleton, sesión. Vamos a arrancar sesión primero. Singleton, sesión. Separación, código de dominio, código de presentación. Iceberg. Bueno, lo otro que me extraña que no me hayan preguntado es ¿cómo funciona el tema de los formularios? ¿Quedó claro? ¿Cómo es que cuando viene el formulario se ejecutan los callbacks? A ver. Bueno, entonces yo voy a repasar eso porque a mí me costó aprenderlo eso cuando enganché. Bueno, listo. Entonces, reveo el tema sesión. Listo, Valentina. Ahora lo vemos de vuelta en los formularios. Vuelvo a hacer esa salvedad importante que hice en el video y hago ahora. Lo que estamos estudiando es frameworks como artefactos de software reutilizables. Queremos ver cosas como, cuando yo uso un framework, ¿de qué forma programo
que es diferente a lo que venía haciendo hasta ahora. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando programamos usando un framework, el que diseñó el framework, que obviamente yo elegí, yo elijo, bueno, voy a hacer aplicaciones web. ¿Qué framework uso? Este. Bueno, yo lo elijo, pero después, ¿qué tengo que hacer para usar ese framework? Lo determina el que diseñó el framework. Yo, por ejemplo, no sé, quería que mis componentes fueran subclases de otra cosa y no puedo. Tienen que ser subclases de lo que el diseñador del framework me dijo. Esa es una de las cosas que cambian cuando usamos framework. Que, si no me equivoco, en alguno de los videos ya se menciona a eso como inversión de control. El código del framework controla el código que yo escribo para usar el framework. Entonces, repito de nuevo, lo que estamos estudiando es qué implica hacer frameworks, vamos a ir reflexionando sobre eso, qué implica usar frameworks, qué implica hacerlos. De eso estamos hablando. Entonces, estamos aprendiendo que es un ejemplo, pero todo el tiempo lo que nos tenemos que preguntar, más allá de que lo queremos hacer andar a los ejemplos, es ¿y esto qué tiene de especial, por ejemplo, de diferente a lo que yo venía haciendo? Lo de las sesiones es interesante porque hasta que no apareció ese ejemplo de sesiones y ese video de sesiones, la forma que había de un componente le pase cosas a otro era cuando normalmente vieron que en el ejemplo un componente instancia al componente que sigue, cuando la instancia le manda mensajes para pasarle objetos y después dice, no sé si se puede arreglar que no esté nítido. Igual no estamos escribiendo nada. Entonces, un componente instancia a otro, por ejemplo, el inicio instancia al editor de personas y le dice, a esta persona es la que tenés que editar, y hace self-call para que el otro se active. Hasta ahí era como nosotros usábamos el framework. Al aparecer el concepto de sesiones, entendemos que hay algo que era transparente para nosotros en este framework, que ya funcionaba porque funcionaba, que es modificable, que es el objeto. Primero, este framework tiene una cosa que se llama sesión, que son un conjunto de datos, un objeto que modela ciertos datos que son constantes en toda la sesión de uso de esa persona. No importa en qué componente está, el objeto sesión es el mismo. Si se desconecta y vuelve, ya no. Entonces, eso muchos frameworks web tienen la idea de sesión como un objeto que mantiene estado de la sesión. Ahí seguramente hay datos que el framework le pone al objeto sesión. No sé si alguien inspeccionó qué variables de instancia tiene ese objeto sesión que siempre estaba ahí antes de que nosotros supiéramos y lo podíamos haber obtenido en nuestro componente haciendo self session. Pero no le dábamos bola porque no sabíamos que estaba. Lo que aprendimos ahora es no solo, mirá lo que tiene este framework adentro. Bueno, para ver qué puedo hacer con eso que ahora sé que existe, tengo que ver la definición de la clase, tengo que inspeccionar para ver qué variables de instancia tiene, tengo que entender mucho de ese objeto. Eso es lo primero interesante de este framework, que para usar ciertas cosas, tenés que empezar a entender un poco cómo está implementado adentro. Decimos que es medio caja blanca este framework, porque vos tenés que mirar adentro para hacer cosas interesantes. Lo siguiente que vemos con el tema de la sesión es que eso es algo que el framework me permite subclasificar, modificar agregando, no modificar cambiando los métodos. Fíjense, este framework dice, che, si la sesión que yo te doy no te gusta, vos podés modificarla, pero no cambiás la clase sesión. Cambiás extendiendo, agregando una subclase. Entonces, el framework te da dos cosas. Te dice, si querés tu propia clase de sesión, hace una subclase de WA Session y por acá decime que querés que use esa en lugar de la que yo estoy usando. Eso es un punto de extensión por herencia que tiene dos partes, la clase que tenés que heredar y el lugar en el que vos le decís al framework, bueno, ahora no uses más la que estaba, usa esta que yo dije.
Bueno, ese es el punto interesante a ver, más allá de que después usamos la sesión para aquello, para esto, eso es lo que estamos experimentando acá. Ah, mirá, este framework tiene un punto de extensión que implica que si lo querés usar con más nivel de profundidad tenés que saber cómo está implementado, y si querés modificarlo tenés que subclasificar. Bueno, eso es lo importante lo interesante atrás del video o de por qué nos metimos a hacer lo de las sesiones. Como sesión hay muchos otros puntos de extensión de este framework. Otro punto de extensión del framework es el canvas. Ustedes saben que cuando el componente recibe el mensaje render content on, viene como parámetro una instancia de WA-HTML canvas. Vamos a correr esto. Vamos a sacar mi cara de acá, así no me veo yo. Entonces, voy a buscar, no, eso no quería, Shift WA-HTML canvas. Entonces, estoy buscando la clase canvas. Fíjense que HTML canvas es subclase de una clase que se llama WA canvas. Esta es la clase de las cosas que pueden ir en el render content on. Uno podría hacer subclases de canvas, uno podría hacer otras subclases de canvas, bueno, no hay más que esas. Por ejemplo, uno podría hacer una subclase de canvas para que, miren, hay un canvas JSON. No tengo ni idea para qué sirve. Pero uno probablemente podría hacer una subclase de canvas para generar, no sé, presentaciones en otro tipo de medios en lugar de HTML. PDF, por ejemplo. Entonces, no solo está la clase abstracta que uno puede extender, sino seguramente hay un lugar, que yo ya no me acuerdo dónde es, en donde uno le dice, che, esta aplicación no usa el canvas normal, usa tal otro canvas. Que si buscamos, a ver, me voy a fijar, ¿dónde hay referencias a WHTML canvas? Acá no hay, así hay. ¿Dónde se le puede setear? Miren, probablemente para decirle a fíjense lo que hicieron en este WA example component. Voy a browsear esa clase. En example component implementaron el método renderer class, que devuelve WHTML canvas. Es muy probable que si yo en mi clase login component reimplemento el método renderer class para que devuelva otra cosa, no sé, PDF renderer, eso es lo que me va a venir, una instancia de eso es lo que me va a venir en el render content on. Bueno, eso no porque tienen que aprender a subclasificar WA canvas. Eso para empezar a encontrar este patrón de, el que diseñó el framework en ciertos lugares tiene una clase abstracta y una subclase concreta de esa clase abstracta, que es la que se usa. Pero me permite, en esa jerarquía, en lo que es el canvas, el session, me permite modificar el funcionamiento por defecto del framework. Es un punto de extensión. Y en este caso es por herencia, podría haber sido de otra forma. Bueno, aproveché la pregunta de que no quedaba claro las sesiones para meter todo eso de por qué nos interesan las sesiones. Entonces, Yamila, eso debería haber... no, y al final no respondí lo que quería Yamila. Bueno, y lo que dije, Yamila, respecto a... Me estoy secando, se me seca la garganta. Lo que dije, Yamila, respecto a el error ese que da el ejemplo de los componentes, es porque justo en el ejemplo de los componentes, no, de la red social, en el ejemplo de la red social, yo
uso ese punto de extensión. Defino una propia clase de sesión. Hago una subclase de WA Session que lo único que tiene es una variable de instancia con un usuario. Pero, porque eso es lo que quiero usar la sesión para pasar cosas entre componentes, porque todos los componentes pueden acceder a la sesión. Entonces ya no necesitaría que el componente que va a llamar a otro le diga, che, el usuario es este, porque sabe que está en la sesión el usuario que usan todos. Ahora, como yo quiero usar otra clase de sesión y no la clase de sesión original que viene, que es WA Session, cuando registro la aplicación, digo, admin, registrate la aplicación en SimpleNet. Eso devuelve un objeto, que yo acá lo pongo en aplicación, no sé de qué clase es, pueden investigar de qué clase es, pero ese objeto entiende Session Class. Entonces, esa es la forma de usar ese punto de extensión. El punto de extensión de la sesión, hay 3 cosas por cada punto de extensión que, o al menos que hay que pensar. ¿Para qué sirve ese punto de extensión? ¿Cómo lo modifico? ¿Cómo lo activo? Por decir ponerle nombre a las 3 cosas que voy a hacer. ¿Para qué sirve el punto de extensión de la sesión? Bueno, para definir el objeto que modela la información que todos los componentes van a tener a su disposición cuando se activen y que dura toda la sesión del usuario. Entonces, yo puedo modificar, ese punto de extensión me permite modificar cómo es y cómo se comporta la sesión. Si yo lo quiero hacer, ¿qué pasos tengo que seguir? Paso 1, subclasificar WA Session. Ojo, no podés modificar cualquier método de WA Session. Seguramente si yo voy a Session y voy a la clase Session, voy a ver que hay métodos que no debería modificar. En teoría, si esta clase estuviera bien documentada, por ejemplo, entre el comentario o los nombres de las categorías, yo debería darme cuenta cuáles son los ganchos, cuáles son esos métodos que si yo los redefino en la subclase, cambio el comportamiento de la sesión. Por ejemplo, seguramente si yo redefino basic URL, rompo algo. O sea, si en session with user, que fue mi subclase, yo hubiese definido basic URL, rompía algo. O, sí, porque estaba en privado. Entonces, habría que ver cuáles son los métodos que se espera que uno pueda redefinir. No está bien documentado acá en el código. Debería haber un paquete hooks, ganchos, o a redefinir. A ver, bueno, no, pero eso depende mucho de los ejemplos. Entonces, ¿dónde yo aprendo, en el caso de este framework, por cómo está documentado el código, dónde aprendo que existe este punto de extensión y qué puedo hacer? En la documentación, el libro de CSI. A veces el código y los ejemplos, ¿no? Y perdón, nunca termino de responder lo que preguntaba Yamila. Yamila, entonces, lo último que digo es, al registrar, como yo usé ese punto de extensión, le tengo que decir, una vez que registro la aplicación, el componente como aplicación, le digo, y usa a partir de ahora este objeto para la sesión. Bueno, Yamila, ¿quedó claro lo de sesión? ¿Alguien tiene alguna pregunta más respecto a la sesión? Bueno, a ver si apareció algún tema nuevo. Lo de user, entré y salí. Yo tuve que entrar. El tema con los objetos que te da la sesión para... sí, sí, bueno, es siempre... Pero no es solo con los objetos, es con todos. Uno le parece que lo entiende y después cuando lo va a implementar no está seguro que lo entiende. Y eso puede tener que ver con el hecho de que si bien terminamos programando las cosas,
tanto en objetos 1 como en objetos 2, vamos mucho de lo conceptual o sea, siempre en diseño orientado a objetos, vamos mucho de lo conceptual, cohesión, acoplamiento, etcétera, y eso que implica en este método concreto. Entonces, sí, vas a ir y volver y a veces te va a dar desesperación y a la larga se decanta. Bueno, Julián, entonces, claro, entonces la sesión directamente vos la metés en una variable de instancia. Juli, no entiendo bien la pregunta. Lo del login. Bueno, entonces. Bien, entonces. Dame alguna pista. Si querés abrir el micrófono y dame alguna pista para saber qué querés, qué estaría bueno que muestre. ¿Se me escucha ahí? Hola. Sí, perfecto. Dale, dale. Eh, yo tenía una duda con respecto al tema este de session, porque vi que pusiste el login component y el register component. Del register va a parar directo a la página de inicio, como que ya logueado, pero después ¿por qué vuelve para atrás? Bueno, ¿por qué? ¿Cómo armé la navegación? A ver, vamos a usar la aplicación. Donde tengo la ventanita, tuki tuki. Acá. Bueno, uno arranca acá. Ahora vamos a ver cuál era la que estaba bien registrada. SimpleNet, esta era. Bueno, entonces, si yo le pongo algo acá, no debería andar porque no me registré. Esto está manejando esta versión que tenemos acá. Déjenme mirar. Login component. A ver si tengo algún initialize por algún lado. ¿De dónde saca? Home component. No me acuerdo. En self session user. No me acuerdo esto de dónde está tomando los usuarios. Pero no importa. Entonces, como yo todavía no me registré, no debería pasar nada. Claro. Y ahora, esto que estoy viendo por ahora es un componente. De hecho, si ustedes quieren ver cuántos componentes hay en la pantalla, van a ver que más adelante vamos a aprender a meter componentes dentro de componentes para hacer cosas reutilizables. Si ustedes quieren ver qué componentes hay, pueden picar acá en abajo, no sé si alcanzan a ver, halos, eso activa unas opciones de depuración y alrededor de cada componente me pone este marco. Ese marco me permite, por ejemplo, ver el browser de clases acá directamente en el browser. Puedo browsear la clase directamente en el browser. O me permite también inspeccionar qué objetos hay ahí. Me abre como un inspector en el browser para no tener que abrir no tener que ir del lado de Faro a ver, ¿qué clase? Fíjense qué pasa. Yo estoy mirando una aplicación y digo, pucha, ¿qué componente era esta página? Entonces, prendo los halos y dice, es la clase login component. Entonces, ahora voy a login component. Login component y veo en el render, tenemos, es una subclase, en el render content on, a ver cómo está armado esto. Hace un rendering de el formulario. Eso es porque las dos van a tener el formulario, tanto la de register como la de login, y después los botones. Y el de los botones es un método abstracto. Entonces, vamos a ver el login en los botones. Render buttons, dice render sign in. Y el render sign in, ¿qué hace? Hace un self login. Ahora después vuelvo si quieren más lento, ¿no? Y el self login es el que setea el
hace el login, setea el objeto, a ver, dice self model with email. Eso es lo que termina buscando un usuario y enchufándolo en la sesión. Y después dice avanzar. Ese método avanzar parecería estar en la clase abstracta. Llama al home component. Bueno, todo eso para darme cuenta de cómo venía el flujo. Entonces, tanto el register como el login en algún momento hacen un proceed with y viene un usuario. El register crea el usuario y debe decir a sí mismo, en este callback, crea el usuario, lo agrega al modelo, a ese usuario, y dice, bueno, avancemos con este usuario. Ese proceed es el que está en la clase abstracta. Mientras que el login, tenemos login, al modelo le dice, che, dame el usuario que se llama así y tiene esta contraseña. Y si existe, se dice a sí mismo, bueno, avancemos con ese usuario. O sea que cualquiera de las dos, una crea el objeto usuario, lo agrega al modelo, el modelo tiene una colección de usuarios, y con ese avanza, y el login lo que hace es, cuando yo completo el formulario, en el callback de ese formulario, busca, le dice al modelo, dame el usuario que se llama así con esta contraseña. Si lo encuentra, se dice proceed. Y ese proceed lo que hace es, en la sesión, guarda el usuario y llama al otro componente. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, para que toda esta sanata que hice de introducción sirva para algo, es, voy a poner un breakpoint ahí. Y esto es una cosa que estaría bueno que la experimenten para ver, no siempre uno tiene ambientes tan dinámicos como Faro, como Smalltalk, en los que puede hacer una sesión de depuración que combine lo que está pasando en el navegador y lo que está pasando en el server. Acá sale fácil eso. Entonces, yo pongo un breakpoint en el método proceed, que lo van a usar tanto el login como el register. Entonces, saco los halos y digo, voy a probar, no hay ningún usuario registrado. Entonces el proceed, como no va a encontrar, no se va a ejecutar. Bueno, entonces, vamos a probar. Entonces digo, 1, 2, 3, 4 de contraseña, para que la sepan. Voy a hacer sign in, ¿no? Login voy a hacer. Eso quiere decir que el login component va a ejecutar el callback login. ¿Cómo sé eso? Y porque yo me acuerdo que el botón de que dice sign in hace self login. Entonces, cuando yo apriete el botón sign in, lo que va a pasar es que va a entrar en el método login. El método login, miren, pongo un breakpoint acá. Paf. Pongo un breakpoint ahí. Entonces le doy sign in. Fíjense que el browser se queda waiting for localhost ahí abajo, ¿eh? Y acá me apareció el debugger. Entonces estoy en el método login. Fíjense, email y password. Email y password son las cosas que yo puse en el formulario. Porque antes de ejecutarse, cuando yo hice clic en este botón, el botón enviar formulario. Antes de ejecutarse el callback del botón, se ejecutan los callbacks de los dos input fields. Y si no me equivoco, bueno, ahí no lo vamos a ver, los callbacks de los dos input fields dejan los textos de los input fields en las variables de instancias del componente. Entonces, cuando llego acá al callback del botón, tengo en email lo que el usuario puso en el input field email y en password lo que puso en el input field password. Menos mal puse uno tonto y no puse el que uso siempre. Que no uso uno, siempre uso distintos. Entonces, veamos qué es self-model. Inspect. Self-model es una instancia de SimpleNet que se debe haber creado en algún initialize, ahora no me acuerdo en cuál, y que no tiene usuarios.
Entonces, si yo le mando el mensaje self-model user with email, no va a encontrar nada. Es más, mire, puedo evaluar acá esto. Inspect, a ver qué me dice. Inspect. Me da nil. Ese usuario no existe. Entonces, doy over. No entra ahí. Y ahora, esas dos variables de instancia en las que estaban los datos que yo había entrado en el formulario se ponen en nil porque ahora va a venir, como esto es en respuesta a una acción del usuario, ahora va a venir un render content on. Y ese render content on usa los valores de las variables de instancia del componente para mostrar. Yo no puedo pasar de acá al render content on. Yo querría seguir depurando de acá al render content on, pero no puedo porque eso lo controla el framework. El framework es el que va a decidir cuándo quiere mandar el render content on. Si yo quisiera ahora seguir depurando en el render content on, tengo que poner un breakpoint en el render content on. Bueno, entonces les doy proceed. Y veo que limpió los campos. Entonces voy a ir a registrarme. Pongo así. No, acá va Alejandro. Acá va el email. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora cuando le dé register, puse un breakpoint en... Puse breakpoints en el login y puse breakpoint en... puse breakpoint en login. ¿Y dónde más puse? En proceed with. Entonces, vamos a ver que yo estoy en este componente ahora. Cuando le dé al botón register, se va a ejecutar register and login. ¿Cómo sé esto? Y porque me acuerdo cuando escribí este método, no, el botón, que es la parte del formulario. Este método simplemente pinta el botón de abajo del formulario. En lugar de tener un render content on con todo, el render content on está separado en partecitas y algunas de esas partecitas se redefinen en las subclases de Access Granting Component. Entonces, en ese método render and login, va a instanciar el objeto. Voy a poner un breakpoint acá. Le doy register. Ahí está. Ahí se quedó en el render and login. Le doy over. Ahí lo crea. Ahí se lo agrega al modelo. Y le voy a dar proceed acá, pero se va a trabar en proceed with. Y ahí entró en otro breakpoint en el proceed with. Que lo que va a hacer es a ese objeto que viene como parámetro, a ese usuario que viene como parámetro, que en este caso lo creó el componente, se lo dio al modelo y ahora lo tiene. En el caso del login, el componente de login se lo hubiese pedido al modelo y lo estaría pasando al proceed with. Se lo enchufa a la sesión, entonces no se lo tiene que pasar al home component, porque sabe que el home component lo va a encontrar en la sesión. ¿Esa parte se entendió, Juli? Eso era lo central de lo que me estabas preguntando. La hice muy larga y Juli se aburrió. ¿Se entendió eso? Entonces, lo que hice fue, la sesión tiene variables de instancia. Yo quisiera inspeccionar esto, pero no lo voy a poder inspeccionar porque, fíjense, si hago inspect acá en self session, me da ese error, WA request not found, porque ciertas cosas dependen del estado en el que está la sesión digamos, en el servidor. Entonces no todo se puede inspeccionar. Si yo quisiera saber cómo es esa sesión adentro, hago una trampa y digo, entro en el método user dos puntos, y acaso yo soy la sesión, fíjense que soy una session with user, estas son mis variables de instancia,
la mayoría las heredo y no tengo ni idea de qué son. Pero hay una que es el user, que la sesión esta tiene el usuario nil. Y ahora se lo estamos seteando. Entonces, se lo seteamos. Saltamos. Y ahora llamo al siguiente componente. Antes de que habláramos de sesiones, cuando un componente invocaba a otro, o llamaba a otro, o activaba a otro, le tenía que pasar, después de crearlo, las cosas que ese otro componente iba a necesitar. Ahora, como las dejo en la sesión, sé que el otro componente las va a poder acceder simplemente haciendo self-session. Bueno. Cosas que puede ser que anden mal, ahora entiendo a qué te referís, Juli, es. Yo acá estoy usando la aplicación, ¿no? New post, hola, hola, post. Si yo hago logout, esto me tendría que llevar a afuera de todo. ¿Y a dónde me está llevando? Me lleva al register component de vuelta. ¿Mm? Funciona, entonces, eso es porque está mal la navegación, porque en realidad, cuando vos haces logout, no debería ser un... Vamos a ver el logout. ¿Dónde está el logout? El logout, ¿quién lo tiene? Render logout button. Render logout button. Fíjense, cuando el home component, a alguien le aprietan el botón logout, el home component dice self answer. La forma en la que funcionan los componentes en CSID es que cuando un componente dice self answer, le devuelve el control al componente que lo llamó. Como en este flujo que yo armé, al componente de home lo había llamado el componente de register, no el de login, home me llevó a register, lo cual está mal. Por ejemplo, acá lo que deberíamos haber hecho es que cuando se hace logout, no sé, a la sesión se le pone el usuario en nil, entonces te vuelve al componente home. O directamente de acá llamo al componente home, que no sería del todo correcto. Debería ser self-answer, self-answer. No, pues no funciona así. No se pueden hacer caminos de contestar. Vos solamente podés decir self-answer. Porque vos como componente no sabés cuántos pasos te llevaron. Entonces, ahí, ¿cómo resolver eso? Implica entender un poco más de cómo funciona el framework y encontrar la estrategia correcta para hacerlo. Nuevamente, para lo que estamos queriendo saber nosotros, esto que esté mal no nos preocupa. Si haces answer y nadie lo llamó, me parece que no hace nada. Me parece que no hace nada si nadie lo llamó. Cosas que podemos probar es, por ejemplo, yo no me acuerdo contra de memoria cómo diseñé la aplicación esta, pero ¿qué pasa si acá digo self, session, user, nil? Bueno, alguien preguntaba, Inti, vos preguntabas de esta ventanita. Esto no tiene nada que ver con GitHub. Esto es una ventanita que ofrece Faro porque Faro quiere saber para internamente quién es el usuario que está modificando el código, porque eso lo pone en el archivo de cambios. Ahora contesto lo que dicen Agustín y Lucas. Bueno, sí, ya sé que iba por otro lado. Tu pregunta era lo del... que creo que lo contestaron ya, lo pudieron resolver, lo de cómo compartir código, pero justo preguntaste de esa ventanita, pensé que era por eso. Bueno, entonces, voy de vuelta. Voy a empezar todo de vuelta para olvidar. Miren lo que hace Seaside. En la URL de la aplicación no cambia nunca. Lo único que hace es cambiar este número. Eso es lo que usa
este número es lo que usa Seaside para saber lo de la sesión que yo les comentaba. Bueno, entonces voy a crear una nueva sesión. ¿Y qué les quería? Quiero registrar Juan @gmail.com 1, 2, 3, 4. Me registro, me quedo el breakpoint, proceed, y ahora hago logout, a ver qué pasa. Explota. Esto no está pensado para, lo que debería pasar es cualquier componente que encuentra que la sesión está en nil, debería decir, no, te pateo de vuelta para afuera. Bueno, cuando les aparece un error, un debugger de estos, no lo cierren. Aprieten acá en debug y les abre el debugger acá en Faro. Intentan ver qué está pasando. ¿Dónde es esto? En el render content on de home component. Este no está preparado para que no haya sesiones. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí habría que ya no se me ocurre cómo resolverlo. Así de memoria. No quiero meter mucha mano para no romperlo del todo. Nueva sesión para que no me quede eso sucio. Reviento el debugger. Esto así no funciona. Podría ser self call. Entonces, miren lo que podría ser. Self session. Self session. User. Nil. Self call. Self call. Login component new. Entonces acá lo que estoy haciendo es, ¿qué estoy haciendo? Siempre que alguien hace logout, yo lo quiero mandar al login. No me importa que había venido desde el register. Entonces, la forma en la que hago eso es, primero, limpio la sesión, o sea, a la sesión le saco el usuario y lo mando al login. Voy a guardar. Ahora voy a volver a este método porque hay algo mal acá en lo que hice. Mal, mejorable. Entonces, vamos a hacer una sesión nueva por las dudas. Maria@gmail.com 1, 2, 3, 4. Register. Me quedó el breakpoint proceed. Pam. Y ahora hago logout. Y miren lo que voy a hacer. Voy a poner los halos. Entonces, miren qué pasa acá. Vean esto. Esto es el framework diciéndome, mira, así vienen las cosas. Cada una de estas delegaciones describe mis interacciones. Cada vez que yo voy de un componente a otro, eso agrega un paso de delegación a la sesión, y eso es a eso nos referimos cuando decimos que Seaside recuerda la historia de la sesión. Si uno hace back, me lleva al lugar donde estaba. Bueno, entonces, primero lo voy a hacer sin mostrarles eso. Entonces, hago logout, me debería llevar al login. Listo, funcionó, me lleva al login. Entonces, ese truco funcionó. Lo único que tiene de malo ese truco es que se acuerda todo ese recorrido. Hiciste login, fuiste a tal lado y de tal lado hiciste logout, y en lugar de desapilar toda la lista de delegaciones, dijo, hiciste login, estabas en tal lado y ahora estás en el login. Si haces para atrás, estamos explorando juntos acá, si haces para atrás, te muestra, pero bueno, hasta se acuerda eso, ¿no? Hasta se acuerda el estado de la depuración. Eso no es el browser el que se está acordando, es Seaside el que se está acordando esas cosas.
las asocia con este número. Bueno, de todos modos, no queremos entrar tanto en detalle de, 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 de cómo funciona esto de las delegaciones, porque ahí no vamos a entrar. Sí lo de las sesiones porque es un punto de extensión interesante. Entonces, Anthony pregunta, ¿eso se va acumulando y estaría mal? Bueno, primero, que esté mal. Entonces, presten atención, tomo la pregunta de Anthony y alguna más que está relacionada con alguna más del anterior. Yo lo que les mostré es, che, si el componente del home llama al login, eso se apila en una historia de la navegación. Es una forma en la que yo describo lo que pasó en el framework. Entonces Anthony pregunta, ¿y eso estaría mal? Bueno, para contestar esa pregunta, primero voy a decir, lo estamos analizando en el marco de usar Seaside, no en el marco de hacer aplicaciones web y no en el marco de programar en objetos. Entonces, en el marco de utilizar Seaside, Seaside no propone otra forma fácil de decir de sanidad todo y volver al principio. Entonces, así es como es. Lo que podría pasar es que si uno hace login, logout, login, logout, login, logout, todo eso queda como en la historia de la sesión esa y ocupa un poco de memoria. Pero así funciona Seaside. No está mal, es así. Yo lo miro y me suena feo, pero así es como está diseñado Seaside y yo no encontré en Seaside el punto de extensión o el lugar, la técnica para hacer eso como a mí me gustaría. Puede ser que yo no esté entendiendo bien lo que está pasando, puede ser que no haya encontrado eso en la documentación de Seaside, o puede ser que no sea un problema. Solo limpia. Bueno, ¿podemos pasar al siguiente tema? Porque no quiero que nos pase lo que nos pasa siempre que se tienen que empezar a ir. De hecho, ya es tarde. Ya es tarde. Bueno, voy a hacer cosas fáciles. Voy a ir a quemar cosas fáciles. Primero, ¿quiénes se tienen que ir y media? Díganme, los que se tienen que ir y media, porque no vamos a alcanzar a tratar estos 4 temas antes de y media. Entonces, díganme de los 4 temas que faltan, Singleton, formularios, iceberg y separación, dominio, presentación, ¿con cuál sigo? El primero que vota gana. Bueno, ¿seguro? Justo el que me pensé que no iban a hacer, pero bueno. Bueno, listo, no son 2 que dicen iceberg. Bueno, listo. Entonces, díganme qué es lo que los preocupa de iceberg. Ahí con audio me tienen que decir, porque no sabría cuánto detalle contarles. Díganme algo de iceberg. Bueno, entro por donde me parece. Entonces, breve intro. Se habrán dado cuenta por... de tomar agua. Se habrán dado cuenta por objetos 1 y objetos 2 que Faro, todos los Smalltalk en general, tienen una forma muy particular de gestionar el código fuente. Al menos muy diferente a lo que ustedes hicieron en Pascal, Python, PHP, Java, y cosa más se han cruzado en la vera. Y lo que hace es, el código fuente en realidad, como archivos de código fuente no existe, todo el código está en la imagen. Eso históricamente fue así en Smalltalk. Entonces,
Smalltalk maneja todo su código en la imagen. La historia de la evolución de Smalltalk, hubo gestionadores de... A ver, siempre, aunque uno programaba en Smalltalk, tenía que trabajar en equipo. Entonces, cuando Smalltalk tenía mucha relevancia comercial, que lo vendía IBM, lo vendía Park Place, había manejadores de código que eran, pensémoslo, orientados a objetos, que hablaban el mismo lenguaje que hablaba Faro. Con el crecimiento de las cosas al estilo Git, que implican que el código fuente son archivos de texto y el manejo de versiones de código fuente y la colaboración en código fuente es manejo de versiones y colaboración en archivos de texto, CSI se vio obligado a adaptarse a eso. Y lo hizo de dos maneras. Primero dijo, bueno, vamos a adoptar, en este caso, el modelo de Git y vamos a tener que encontrar una forma de combinar cómo Git ve el código como archivos y cómo Faro ve el código en el browser como objetos. Entonces, lo que hicieron es, cuando uno hace un pull, por ejemplo, voy a hacer un pull de algún repo. Entonces, por ejemplo, no, este gigante. Bueno, entonces, en cada repo en el que hay código Smalltalk, código Faro, van a encontrar dos cosas. Primero van a encontrar una estructura. Esta estructura, vieron que cuando ustedes usan Git en lo que sea, en el lenguaje que sean, en JavaScript, en Java, ustedes deciden la estructura que tiene el repositorio. Bueno, Seaside, porque uno no tiene que andar usando los archivos de texto y creando carpetas para meter las cosas, Seaside determina esa estructura él mismo. Entonces, él decide que cada paquete va a ser una carpeta. Dentro de cada carpeta van a estar las clases guardadas con, en principio, como un archivo de texto cada una, si no me equivoco. Probablemente hay un archivo de texto para los métodos de clase, otro para... No. Un archivo de texto cada una. Entonces, así es como Faro maneja el código fuente. Lo que van a ver además en todos los proyectos es que hay scripts. Uno puede hacer, ustedes podrían desde cualquier directorio con Git hacer un checkout. Por ejemplo, yo me copio esto, vengo. Pero, y hago git clone. Y ahí cloné todo el código fuente. Uno no editaría esto con el Visual Studio. Pero básicamente, cuando uno desde Iceberg, voy a copiar acá, me voy a copiar esa URL, voy a venir a Iceberg. Cuando desde Iceberg, que es la herramienta que usa Faro para manejar los repositorios, uno dice agregar y agrega, por ejemplo, voy a clonar desde Bitbucket, era eso, ¿no? Entonces, esto es GitHub. Voy a clonar desde GitHub. Y esto es, el usuario se llama Scientopolis y el proyecto GapaFarm. Entonces digo, Scientopolis GapaFarm. Tengo que tener permisos para hacerlo. Puedo decir, me quiero conectar por HTTPS o SSH. Bueno, si yo le doy OK a eso, lo que hace Iceberg por atrás es, crea la URL para clonar, hace un clon por el sistema operativo en una carpeta dentro del directorio de Faro, hace el checkout, hace el clon del proyecto y después importa las clases a la imagen.
es como si estuviéramos usando la idea de los file-in, file-outs de antes. Se baja el file-out y hace file-in, pero desde la interfaz gráfica. Una técnica es hacerlo ahí, la otra técnica es directamente usando la URL. Digo acá, no sé, por ejemplo, voy a usar la URL. Entonces me copio la URL y vengo acá, clonar. O, como yo ya hice el clon en una carpeta afuera, digo, importar de un clon que existe, busco el clon, ese lo tenía en Development Test, se llamaba. ¿A dónde lo metí? Ah, en Development lo tenía eso. Development Test, ese es el repo, ok. Está solicitando anotar en contenido compartido. ¿Qué querés hacer, Gonzalo? No sé qué querés hacer. Por las dudas te rechazo, pero en todo caso decime por audio qué es lo que querés hacer. Y ahí le doy OK. Y ahí importó el repositorio. Importó el repositorio, pero todavía no cargó ninguna clase. Ah, eso es la extensión que tienen que tener, es cosa de Iceberg. Parte de lo que uno hace son .st, pero el formato de cómo maneja los repositorios Git, Iceberg es un formato propio, digamos, de Iceberg. Porque uno no programa Smalltalk si no es dentro del ambiente Smalltalk. Entonces no abrirías esos archivos desde otro lado. Pero fíjense, tengo la referencia al repositorio, pero no cargó ninguna clase en mi ambiente. Entonces, digo, a ver, ¿qué paquetes hay ahí? Y me muestra, esos son todos los paquetes que hay. Bueno, entonces yo voy a hacer ese, voy a decir pool. Voy a hacer un pool de, no, mentira, no voy a hacer pool, cualquier cosa dije, voy a hacer load. Quiero cargar ese paquete en mi imagen. Ese paquete tiene dependencias de otras cosas, entonces no sé si va a cargar. A ver. Ahí está cargando todas las clases de ese paquete del código fuente del proyecto Git que yo hice checkout, las está levantando. Claro, y explota porque me dice, che, estoy haciendo file-in de las clases, porque básicamente lo que hace es un file-in. Estoy haciendo file-in de las clases del proyecto Git ese y me encuentro que esta clase depende de algo que no tenés cargado en tu imagen. Bueno, porque justo cargué un proyecto que dependía de otro proyecto que se llama Mongo, Voyage Mongo, y no lo tengo en la imagen. Bueno, lo siguiente que van a ver cuando levanten proyectos Faro desde la web es que les dan una expresión así. Esta expresión lo que hace es, no solo hace el checkout y el file-in de las cosas, sino que además analiza la información que está en unos objetos que se llaman baseline, que es, está en este paquete. Voy a cargar el paquete para que vean. Load. Voy a ver las clases. Bueno, acá me metí, me parece, más de lo que querían ustedes, porque imagino que lo que querían ustedes era bastante más básico. Pero bueno, esta clase baseline es la que dice de quiénes depende este proyecto que yo estaba intentando cargar. Cosas que están en otros proyectos en GitHub. Es como, para los que usan Maven en Java, es como un archivo, un POM de Java. O un dependencies en Python. Me parece que en Python hay una cosa que se llama dependencies. Bueno, entonces, a ver, ¿qué falta que les diga de Iceberg? Eso fue en general. ¿Qué es Iceberg y qué cosas hay que saber entender? Después, cada vez que modifico algo, me lo va a marcar. Por ejemplo, requirements se llama en Python, claro. Entonces, yo, por ejemplo, digo, no sé,
baseline, este ya no depende más de NeoCSV. Entonces, cambié esa clase, ¿no? Digo, accept, fíjense que me marca ese paquete como que tiene una modificación. Digo, bueno, en realidad me voy al iceberg y iceberg me marca ese paquete como que tiene cambios sin comitear. Lo primero que yo tendría que hacer, antes que nada, es un pull. ¿Eh? Para ver, porque por ahí mi compañero ya modificó algo, entonces yo primero tengo que hacer un pull, me dice, ojo que por ahí eso va a romper los cambios que vos hiciste en tu imagen. No importa, dale para adelante. Intentó hacer un merge, como no había ningún cambio en el repositorio, ahora yo voy a hacer un commit. De acá, commit. Entonces, me muestra, estas son las cosas que modificaste. Entonces yo pondría un comentario, haría un commit de ese método, que es lo único que modifiqué, y después haría un push. ¿Eh? Yo en realidad acá lo que voy a hacer es, voy a hacer un revert, no quiero modificar eso, a ver si todavía sin querer rompo un proyecto. ¿Eh? Bueno, ahí les mostré entonces cómo se ve cuando uno modifica código, cómo hace commit, cómo hace pull, cómo hace push. No uso branches y merge, y no sé si me animaría, bueno, a explicarles porque no entiendo bien ni siquiera cómo funcionan desde afuera de Faro, así que eh, no los quiero enloquecer. Bueno, con eso cierro Iceberg. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, El problema ¿quién que yo habla? tuve, Valentín. Valentín. El problema que yo tuve, básicamente yo seguí los pasos que usted nombró en el video que publicó en el foro. ¿Para cuál? Eh, ¿Para qué? ¿Para hacer qué cosa? para trabajar con el repositorio, Sí, pero Bitbucket es el ejemplo que usted muestra. sí, Y eh, tuve primero dos diferencias. La primera es que cuando yo voy a hacer el commit, a mí me muestra la clase, o sea, los métodos de clase y los métodos de instancia. Me hace una diferencia sí. entre los dos. Sí, sí, Des- acá porque no había modificado, yo no había modificado de instancia y de clase, Perfecto. pero Y, está des- bien que te muestre la diferencia. y después lo que me pasa es que cuando yo lo subo al repositorio, a mí no me aparecen el nombre de los, de las clases que yo creé, sino que me aparecen tres archivos, un properties.json, filetree y Bien, monticello.meta. bien. Y adentro del monticello.meta, tres archivos más, pero ninguno me hace referencia a las clases que yo creé. Entonces, ahí me dio la duda de si estaba haciendo bien las cosas o capaz que estaba pifiándole. Tendrías que ver algo parecido así. Bueno, pará, no, hay dos formatos de proyectos. Vamos a hacer, miren, voy a hacer un ejemplo. eh, si se quedan un cachito más, hago un ejemplo de creo un proyecto nuevo en, en GitHub y agrego una clase y hago el push desde acá. ¿Hago eso? Vale, Hago toda la perfecto. ronda con un proyecto nuevo. Perfecto. Bueno, entonces, lo voy a hacer con GitHub. Entonces, en vez voy a ir al mi home. Bueno, entonces, nuevo repositorio, test, faro le llamo. Público, listo. Bueno, entonces, ahora yo como tengo en mi máquina, bueno, acá hay dos con certificados o con usuario y contraseña se puede manejar. Yo lo manejo con certificados, entonces voy a hacer el checkout con SSH, pero esperen que tengo que, entonces, controlar SSH. Bueno, entonces, me copio la URL del repo. Ahora voy a Faro. Cierro todo, cierro, cierro, cierro. Hola, profe, se escucha Sí, medio bajo.
A ver, ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Ah, se me bajó el microfonito. Bueno, entonces, abro Iceberg y voy a empezar de cero. Entonces digo add y como ya tengo la URL, tiro, creo que incluso así funciona. A ver, vamos a probar. Listo. Es test Faro este. Bueno, lo primero que nos va a decir, bueno, voy a mirar una cosa. Lo voy a mirar desde el file browser de acá. Tools, file browser, esto lo podría haber hecho el file browser del sistema operativo, ¿no? Pero fíjense que esta imagen está dentro de la carpeta Seaside, ¿no? Donde está el seaside.change, seaside.image, bla, bla, bla. Ahí adentro se crea una carpeta Faro local, que es donde hay una carpeta Iceberg, que es donde hay una carpeta Seaside, que es donde está descargado el código fuente de Seaside, y esta test Faro, que es la carpeta donde Iceberg hizo el checkout usando Git. Y ahora está vacía. Están los archivos que usa Git nada más, pero está vacía esa carpeta. Faro quiere ahí adentro unos archivos de metainformación que le dicen cómo y qué es este proyecto. Por eso, como no los encuentra, me dice, no encontré ningún proyecto. Ahí le digo, reparar, y las opciones me dice, bueno, yo ahí le voy a dar reparar los metadatos porque sé que lo que está pasando es que faltan. Entonces, le doy OK y ahí me dice, bueno, ¿en dónde está el código fuente? Yo acá estoy asumiendo que el código fuente va a estar en la raíz de test Faro. Si yo lo quisiera poner adentro de test Faro barra src o barra repo barra algo, tengo tiempo ahora de crear una subcarpeta ahí y modificarlo acá. Y lo siguiente que le puedo decir es qué formato quiero que tenga. En el proyecto que yo les mostré, el formato era file tree, que guarda como si fueran un file out por clase. Es el formato viejo. Que Valentín debe haber visto es que ahora se usa Tonel. Entonces, le doy que lo haga con Tonel. Voy a ver qué quedó en la carpeta. ¿Por qué no lo tiró todavía? ¿Por qué no me lo está mostrando? ¿Qué resto? ¿Alguna cosa para refrescar? A ver, che, me voy a fijar si es... Por ahí todavía no lo generó, para ver. Entonces, eso generó ya archivos. No sé por qué no me los está mostrando ahí el file browser. Capaz que porque tengo que salir y cerrarlo y abrirlo, no sé. Bueno, ahora lo que voy a hacer es un commit, porque yo sé que esto ya generó metainformación. Recuerden que acá en el proyecto no hay nada, ¿eh? En GitHub no hay nada. Ahora, digo commit, y ahí me muestra el punto projects. No me los muestra porque deben ser, al ser con punto algo, son archivos ocultos en Mac. Por eso el file browser no me los muestra. Entonces, fíjense, lo que dice es, mete información de este proyecto. El código fuente está en el raíz y el formato es tonel. Entonces acá pongo creación del proyecto. Commit. Le doy push. Pam. Sí, no sé, me mataste ahí, Agustín. Me quise hacer el vivo de que entendía qué pasaba, pero... ¿dónde los habrá puesto? ¿Por qué no están? Ahí están, mirá. No sé por qué. Ahora están. Bueno, ahí los comiteó. Ahora, voy a crear un paquete. New package. Git test. Ahí en el paquete agrego una clase. Clase de prueba. Guardo la clase. Pero de alguna forma le tengo que decir, che, ese paquete tiene que ir a este repositorio. Entonces vengo acá y le digo, repositorio, paquete, agregar.
git test, pin, lo agrego. Acá alguno de ustedes ya se podría haber hecho el checkout del proyecto, el clon del proyecto. Le digo commit, clase de prueba, lo único que agrega es la definición de la clase, y hace la diferencia entre de clase y de instancia. Commit, push. Bueno, y ahora hago un refresh acá. ¿Y dónde lo metí? A ver. El paquete. Package, que me dice cosas de mete información del paquete, y clase de prueba class, y así es. Bueno, entonces, eso en cuanto a Iceberg. Debería haber resuelto las dudas que tenían con Iceberg. Inti pregunta qué son los ganchos. Cuando ganchos, el concepto de gancho es, te lo adelanto rápido ahora. Cuando uno escribe código, miren, un buen ejemplo es este. Yo escribí esta clase abstracta y en el método renderContentOn uso renderInputElements y renderButtonOn. Pero el renderButtonOn es un método abstracto que yo quiero que las subclases de redefinan. Mirado desde la perspectiva de quien desarrolla esta clase, ese método abstracto que se invoca, por decirlo de alguna manera, en esta clase, pero hay que redefinirlo en las subclases, es un gancho, un ancla. Pero más de esto vamos a charlar cuando veamos el patrón template method y cuando retomemos frameworks después de haber visto refactoring y patrones. Santiago, si no pones conectarte, primero probá que desde Git, desde afuera del sistema operativo, puedas hacerlo. Y bueno, entonces hice agua, porque yo lo que tengo que hacer es, en Mac o en lo mismo en Linux, usar una cosa que se llama, agrego en una cosa que se llama el SSH, bueno, el que de alguna forma tiene el SSH agent, bueno, a ese le digo, con SSH add, le digo, estas son mis firmas, estas son mis certificados. Y Faro toma eso directamente. Si ves que no lo puedes hacer andar, usa usuario y contraseña con HTTPS. Si lo haces por HTTPS, a los clon, te pide usuario y contraseña Faro directamente. Sí, Inti, los hooks tienen que ver directamente con los puntos de extensión. Frameworks. Frameworks vamos a charlar un poco más la semana que viene. Y lo vamos a retomar fuerte después de que veamos material que necesitamos para poder sacarle más el jugo. Bueno, y entonces me quedaron pendientes código de dominio y código de presentación. Bueno, Inti, ¿querías vos este tema? ¿Preguntabas vos por esto? La posta en discusión entre código de dominio y código de presentación lo explica muy claro Fowler en el paper. Bien. O sea, Fowler explica muy bien la diferencia entre código de dominio y código de presentación. Ahora, lo que ustedes tienen que pensar es que en toda aplicación va a haber distintas partes que aportan distintos valores a la aplicación y que son más o menos estables. Por ejemplo, la interfaz
no es donde van a parar. El diseño de la interfaz no es donde van a parar los requerimientos funcionales de la lógica, las reglas del dominio, y la interfaz varía con mucha frecuencia. La base de datos no es donde van a parar las reglas del dominio, las reglas del negocio tampoco, y su función principal es guardar los objetos del modelo. Después tenemos los servicios externos, cuya función principal no es definir las reglas del negocio, las reglas del dominio, sino, una vez que esa funcionalidad está definida, exponerla como servicios. Y lo que falta a todo eso es ese lugar donde están las reglas del negocio, las reglas del dominio, donde están plasmados los requerimientos, los casos de uso. Fíjense que rara vez en un caso de uso les va a decir y que la ventanita, el botón, tenga bordes redondeados y sea rojo. Porque lo importante de ese negocio, lo importante de la aplicación, de ese caso de uso, es cómo funciona, qué reglas debe cumplir. A esa parte que se le llama código de dominio, reglas de negocio, es a la que nosotros le queremos aportar más valor, que queremos que sea la más robusta, la más, en cierta forma, estable. Bueno, entonces, esa parte es lo que decimos código de dominio, donde van a parar lo que veníamos haciendo en objetos 1 hasta ahora, es modelar los requerimientos y las reglas del negocio con objetos. Y esa es la parte que va a ser más, o entendemos que va a ser más estable de mi sistema. Después, lo de la base de datos, y es una circunstancia, hoy se guarda así, mañana se guarda así, pero la base de datos no debería modificar a mis reglas de negocio. Si es una interfaz móvil o es una interfaz web, y no debería de modificar mis reglas de negocio. Siempre el alumno puede rendir examen final después de tener aprobada la cursada. Eso no depende de si la interfaz es web o móvil. Entonces, lo que uno empieza a entender es que si uno parte el sistema en componentes, en subsistemas, ve que hay al menos uno que es la interfaz, uno que es la impersistencia, uno que es la integración con otros servicios y otro que es el modelo de negocio, que tienen vidas diferentes. Hay dependencias entre ellos. Por ejemplo, la interfaz va a tener dependencia, digo, usa mensajes que tiene otro de los paquetes o refiere a clases que tienen otro de los paquetes. Entonces vamos a encontrar que la interfaz y en algún momento instancia clases del modelo de dominio. O los servicios instancian clases del modelo de dominio. Entonces va a haber dependencia entre esos. Hoy son 4 nada más los que describo. Y algo que tenemos que saber nosotros es que donde más costo, esfuerzo y valor hay es en el modelo de negocios. Entonces, hay 2 reglas que debemos cumplir. Una es, si es modelo de negocio, está en ese paquete que llamamos modelo de negocio, no en el paquete de la interfaz, no en el paquete de los servicios, no en el paquete de la base de datos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y segunda cosa importante es, si está en el modelo de negocio, todo lo que está en ese modelo de negocio no depende de los otros. Sí podemos hacer que la base de datos dependa el paquete donde defino la persistencia de mi aplicación y que no se pueda cargar si no está el paquete de modelo de negocio cargado. Pero nunca al revés. Las dependencias deben ser hacia el modelo de negocio, que es lo que se tiene que mantener más estable. Para que todo lo demás, que tiene que ser mucho más ágil y lo puedo tener que tirar, pueda cambiar sin afectar a mi modelo de negocio. Si las dependencias fueran al revés, si el código de dominio conociese al código de interfaz, entonces cada vez que cambia, queremos en vez de usar Angular usar React, hay que cambiar el código de modelo de dominio y las reglas de negocio. Y ahí no es cuestión de hablar con los diseñadores gráficos y los programadores. Hay que de vuelta volver a hablar con los analistas de sistema, con los stakeholders. Porque si vas a meter mano en el modelo de dominio, son esos los actores con los que tenés que hablar. ¿Eso? ¿Se entendió esa parte? Entonces,
ahora estamos viéndolo, ahí lo exploté un poco. Ahora lo estamos viendo entre dos capas nada más. Código de presentación, código de dominio. Y en las transparencias les damos algunas reglas. Alguien mencionaba, si hace transformaciones, entonces modelo de dominio. Y les damos algunas reglas en las transparencias para, cuando no sea obvio, darme cuenta, este método, esta clase, ¿es código de presentación o código de dominio? Hasta ahí llegamos en esta clase de separación modelo-dominio. Claro, claro. Nosotros, claro, digo, ahí de ingeniería de software, claro, nosotros lo estamos viendo a nivel de qué implican esas dependencias entre módulos a nivel diseño orientado a objeto. En ingeniería lo deberían ver más general. ¿Hablan de arquitectura en ingeniería de software? Bueno. Al final, en la última clase, o las últimas clases, vamos a hablar un poco de arquitecturas. Vamos a traer algún invitado que tenga experiencia en hacer sistemas para la industria, con pensamiento objetoso. Vamos a ver si podemos tirar alguna cosita de microservicios también, y no aprender a hacer microservicios, sino qué es y qué implica esto que estuvimos aprendiendo con toda la movida nueva de microservicios. Bueno, y con eso estamos, chicos, son menos y media pasada, son y 42. ¿Les parece que estemos? ¿Me devuelve el error? A ver, Study Group Component, Ezequiel. Decime, entonces, yo tengo Study Group Component, lo tengo acá. Lo tengo eso cargado. ¿Modificaste algo o...? Ah, opa. Y lo que yo te recomendaría es, anda a la consulta y con el código listo compartirle pantalla a Lashu. Eso es para depurar. Hola, profe, soy yo. Dale, Sí. perfecto. Tenía pensado hacer eso también, porque, bueno, en A ver, este si querés ejemplo de abrí ahora, la... si querés abrí. Si No, querés no te compartir, voy abrí. a robar tiempo, no, lo miro en la consulta, no hay ningún problema, porque encima tengo un problema similar con la aplicación esta de red social, pero todavía no empecé ni a rastrearlo, a ver dónde aparece. Así que no te preocupes, que lo rastreo después y lo... El error ese lo ves en la pantalla. Sí, me lo tira directamente el navegador cuando intento entrar a la aplicación. Probablemente en algún lugar le estás dando al canvas, le decís algo with y lo que le estás enviando no es ni un string ni algo que le resulte obvio a C-Side cómo transformarlo en string. Fíjate si en algún with no estás mandando una colección de cosas. Sí, en el Canvas del Study Group Component estoy mandando un grupo de students, que es lo que aparece en Study Group. Claro, entonces. Fíjate, al Canvas, si vos al Canvas le decís, vamos a hacer una prueba, entonces, para asegurarnos de que es el mismo error. Entonces, a Canvas le digo le digo group students. Entonces, O sea, yo tengo copiado exactamente lo mismo que ahí abajo vos. Y capaz que tengo mal hecha el students, que devuelve algo distinto. no, students devuelve una colección de objetos. Entonces no sé de dónde sale. No lo rastreamos ¿Habrás puesto corchete, no habrás puesto paréntesis? No, están los corchetes, sí.
Bueno, no se me ocurre, che. No, no te preocupes, Eso, lo rastreo en la, Unprintable en la Collection práctica. Unprintable Connection suena a que un pincel recibió with y le diste algo que no era un string ni un bloque que usaba pinceles. Tiene toda la pinta de ser eso el problema. Puede ser, la verdad que lo rastreé medio como que hasta este lugar, porque por todos los errores A venía ver, rastreando. compartite pantalla, dale. Va, si querés. Dale. Sí, no tengo ningún problema. Para que yo desencomparto. Creo que me tenés que autorizar porque me parece bloqueado. Un participante. Y eso para, entonces, Ezequiel. A ver. Asignar privilegios. Documento, reunión, compartir documentos. ¿Será compartir documento? Controlar aplicaciones, explorar. No, eso no te lo. O pantalla compartidos en la computadora remota. No, Acá es un aparece como template. compartir contenido, la opción que Listo, debería. dale. Ahí Debe está. ser compartir. Dale. ¿Sí te dejó? Sí. No, esto no es. Ajá. No, me deja compartir un archivo o una pizarra. No sé por qué la pantalla no. No, puede ser porque. No, para. Un último intento. Cualquiera puede compartir. A ver, prueba de vuelta. Ahí arrancó. Bueno. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahí debería aparecer la pantalla entera. Bueno, perfecto. Ese error estaba bueno. Bueno, a ver. Ahí te vuelvo. ¿Era ese? Este es el error que me está tirando, que no supe Sí. cómo, lo rastreé hasta esta parte de acá, No, pero no está supe bien, pero cómo acá hay seguir. una cosa rara. Ahí hay una cosa rara. Mostrame, mirá. Dice, por alguna razón, Unprintable Collection, por alguna razón, bueno, pica en debug. Donde... Debug, ahí al lado de full stack, en el de al lado. No, ahí en ese, ahí en está. debug. Bueno, y ahora mostrame el browse, Faro, a ver qué abrió. Bueno, entonces, anda StudyGraph con dos renglones para abajo. Acá. Hay algo muy raro. Hay una instancia de collection, que es una clase abstracta. No, mira, más arriba el tercer renglón. De arriba para abajo el tercer renglón. El render content on. Ahí. Esto. Dale, pica ahí, pica. Bueno. Bueno, entonces el problema está con el método students en la clase grupo. Porque group students está devolviendo una instancia de la clase collection abstracta. Por ahí estás, en lugar de usar order collection en algún lado, estás instanciando colección, no sé cómo has podido. A ver, vayamos al método study group, grupo estudio. A ver, initialize. ¡Wow! Y a ver, students. No. Study group, Este. método students. Bueno, entonces no es. Volvé al debugger. Group students collection. Lo único que encontré distinto, que no sé qué significa, pero que sí está distinto, es que el each, cada vez que aparece mencionado, aparece con cursiva en lugar de Muy normal. raro, No sé si sí, es muy alguna raro. pista para vos, pero para mí no significó nada. Es muy raro que aparezca. Déjame un segundo mirar, pará. Anda re mal esto.
Los out of context de estas cosas. Muy bueno. Ahora me desconcentré. Pará, déjame ver. An order list, group students. Bueno, ahí selecciona group students. Arriba en el Sí. método selecciona group students y hace un inspect. A ver qué nos devuelve eso. No, hay algo muy raro que está pasando ahí. Está pasando algo extremadamente rarísimo. Order collection new from. A ver, a ver. Order collection new from. Abríes un cachito, expandíes un cachito a ver la lista de errores que hay. New from. Eso es muy raro lo que está pasando. No, todo me da a entender que algo rompiste. Algo rompiste por algún lado en esa imagen, ¿eh? Puede ser también. Porque, Ya es como la tercera o cuarta vez que instancio imágenes de Faro. no, porque puede ser que hayas agregado el método new from, por ejemplo, ese método new from no me suena conocido en Order Collection. A ver, mírame el método ese new from. Capaz que. No, sí, a ver. A ¿Cómo? collection size. No, parece que está bien. La verdad, por alguna razón, hay una colección, algo que debería ser una order collection que está haciendo otra cosa. A ver, ¿qué pasa si cambio de Order Collection a cualquier otro tipo de colección? Bueno, cerrá todo esto, cerrá, ahí cerrá. No te va a dejar, bueno, no, mira, tenés que frenar en el browser, anda al browser, Sí. y acá Opa. frenalo esto, porque si no sigue intentando, te va a volver loco. Ah, Dale ahí, claro. Bueno, listo, ahora volvé listo, ahora sí lo puedes cerrar. Bueno, ahora sí. anda al initialize acá. ¿Estás usando Singleton? No. No. Va, estimo que no. No sé. No ¿De toqué quién nada hereda más. Study Group? A ver. Calculo que de nadie. Es un. No solo para mirar nada más. Mirá en la definición. No, en la definición. Ahí, ping. Hereda de object, está bien. Bueno, volví al initialize. Y ahí donde dice order collection new, hace set new. Listo. Y probá de nuevo la aplicación. No, sigue. Es algo Collection con has- claro. collection, no con Sí, ninguna subclase. alguna cosa se rompió por algún lado, ¿eh? Sí, después me elimino la imagen, creo una nueva y paso todo. La verdad que por ahí metiendo un poco de mano me daría cuenta. Capaz que es una tontería y no lo estoy viendo. No es un No error pasa que nada, no, yo nunca, estuve un nunca he rato visto que hoy, esto pase. llegué hasta ahí, Eh, no llegué más, pero Printable collection. O sea, lo que está pasando es que o una subclase de colección. No, sí, o una subclase de collection que no implementa el do. Estás usándola o directamente por alguna razón sale una instancia de collection. Porque lo que te está diciendo es, che, mira, collection debería haber reimplementado el do y no lo reimplementa. Pero rarísimo eso. sí, no, Do yo es te un digo, método abstracto. y la imagen esta es nueva, porque creo que la instanció hoy a la mañana, porque para no hacer macana, porque ya había metido mano en otra, hice macana, y para no hacer macana me tres imágenes distintas para las Che, tres cosas muy importantes raro. distintas que estoy haciendo. Muy No, raro. no te preocupes, después Andate a lo... la consulta y dale control de la pantalla al ayudante para ver si se dan cuenta cuál es el error. Dale. Sí, sí, sí. Muchas gracias de todos modos. Ah, de nada, de Me nada. pareció. Bueno, y listo entonces. ¿Cerramos con esto? Sí, porque nos quedaba
el tema del singleton. Repasen el singleton, lo podemos volver a discutir si quieren. A ver, vean si con lo que está hasta ahora no les alcanza para... Si lo van a usar y no les funciona, vayan a la consulta y pregunten. Si quieren entender un poco más en profundidad qué es esto del singleton y cómo funciona, bueno, pueden esperar a que trabajemos con patrones, porque singleton es un patrón que, si bien no lo vamos a ver en clase, ese es el momento, una vez que Gustavo les hable de patrones, para agarrar el libro y decir, che, a ver cómo es esto del singleton. Y si no, ahora agarran el libro de patrones y se leen el singleton. Si van a agarrar ahora el libro de patrones, yo diría, lean la intro, que es lo mejor que he leído. La intro del libro de patrones es lo mejor que he leído de libros de informática, pero bueno, entonces, eso con respecto a singleton. Y con respecto a forms, si hay algo que no pueden hacer andar, pregunten en el foro y yo armo un videíto, pregunten lo más específico que puedan y yo armo un videíto y se los cuelgo. O pregunten en las consultas. Bueno, cerramos. ¿Y dónde está el chat? A ver, yo ahora perdí todas las ventanas. Capaz que me estaban hablando y acá tenemos el chat. Ese super, mirá, Agustina, ese super initialize también me pareció raro, porque nunca está de más hacer super initialize en un initialize. Porque nunca sabes si después no van a agregar en object un initialize, digamos, o en donde estás heredando. Pero por eso le pregunté, ¿de quién hereda Study Group? Porque por ahí venía el problema. Nunca está de más en el initialize hacer super initialize. Es como en Java, invocar los constructores heredados. Bueno, listo, gente. Después les subo la grabación y nos vemos el lunes que viene. Chao. A ver con qué música los espero el lunes que viene, ahora que ya sé cómo esperarlo con música.